Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos la primera sesión de Double Tea con una amiga, compañera y supermujer emprendedora, Valeria Colombo. Muchos ya la conocéis, pero hoy vamos a entrar un poco en las privacidades más profundas de Valeria. Así que le damos la bienvenida y empezamos el Double Tea. All the world is waiting for you and the power you possess in your satin tights. Empezamos. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va todo? Hola, Sil, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Muchas gracias por estar acá. Eres nuestra primera invitada, como lo podía ser, invitada de honor. Arrancamos contigo estas sesiones por la tarde de miércoles, así que te voy a hacer unas preguntitas un poco para que la gente conozca tu perfil, ya no solamente como mujer implicada del mundo tech, sino un poco en por qué decidiste emprender, ¿no? Un poco qué te ha llevado a acabar donde estás ahora mismo. Así que si nos explicas un poco cómo empezó el proyecto Valeria Colombo. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, el proyecto Valeria Colombo creo que ha empezado siempre, nada más que ahora tengo la oportunidad de hacerlo como yo quiero. Siempre he trabajado en el área de los recursos humanos y me fascina. Y en selección de personal, que creo que es algo muy interesante y muy importante para las empresas. Y a ver, un poco a raíz del 2020, con todo lo que se venía y la situación en la empresa en la que estaba actual, bueno, en ese momento, eh, vi la necesidad de tener que hacerlo de otra forma. O sea, por la necesidad que tenían las empresas, pero por lo que yo sentía del propósito de ayudar a las empresas de otra forma que no sea yendo desde una parte muy comercial, poco humana, sin propósito, etcétera. Entonces me surgió la oportunidad y dije, ¿por qué no? Si no es ahora, a por ello. Claro. Entonces ahí fue cuando tú diste el paso a emprender. ¿O Sí. qué miedos son los que tuviste a la hora de emprender? ¿O siempre lo tuviste claro que querías dedicarte a esto de forma más autónoma, por así decirlo? A ver, en realidad nunca lo había pensado como de forma, como hacerlo de forma autónoma, así claro. Creo que fue un poco lo que te digo, a raíz de una acción comercial muy agresiva que nos estaba pidiendo la empresa desde el área de recursos humanos, cuando la situación era muy poco probable de que eso pase, de que realmente compraran, que me hizo el chico me diciendo, yo no quiero hacerlo así. Vale, no quiero hacerlo así, pero si me meto en otra empresa, voy a tener que hacerlo de la forma en que la empresa lo pide. Y dije, no quiero esto, quiero hacerlo de mi forma. Es cierto que te acojona porque, perdón, ¿eso se puede decir? Se puede. Estamos en horario de la tarde. de la tarde, horario de protección al menor. Los niños están en el Em, cole. entonces, porque al final decís, bueno, no sé si no me va a ir bien, si voy a poder pagar las facturas, si voy a poder comer. Entonces, lógicamente te acojona, pero siempre estoy convencida de que iba a funcionar o que lo iba a sacar para adelante y sobre todo el propósito de disfrutar de todo lo que estoy aprendiendo, que es brutal, porque al final hay que sacarse las castañas del fuego. Yo es la primera vez que emprendo, entonces la verdad que es chulo, es un viaje muy de montaña rusa, emocional, no es para todo el mundo, o sea, eso es así, o sea, después entendés por qué la gente te larga esta cifra de que el 90% de los emprendedores no llega a ningún lado, normal. Lo entendés porque decís, hay días que estás hundido en la miseria y hay días que te comes el mundo y si esos días que te comes el mundo conseguiste un par de clientes o algo, ya bueno, la soga se desajusta y podés seguir un par de meses. Pero si no, es agobiante, entonces sí, sí, da miedo. Pero bueno, Pues, mira. sobre todo un poco, pues el emprender siempre es una cosa para la que no nos enseñan, ¿no? Al final es una cosa que nos surge a cada persona diferente, pero no es una asignatura que nos dan de emprendimiento, de cuáles son los Exacto. fallos, ¿no? Claro, al final, poco a poco hemos ido aprendiendo y hasta dónde queremos llegar.
Pero sobre todo en Exacto. tu sector, ¿no? Porque al final siempre vemos, bueno, o personalmente siempre he visto departamentos de recursos humanos más físicos, siempre todo Ujú, presencial o ujú. siguiendo un poco lo que es, lo que siempre, siempre ha sido así, ¿no? Lo que siempre se ha llevado. Sí, La parte sí. del reclutamiento digital siempre lo he visto yo para más informáticos, no para sí, procesos de selección o nunca he visto reclutadores, o sea, nunca he visto, no, los he visto, pero siempre los he visto como para empresas muy grandes, no que se Exacto. puede extrapolar para empresas pequeñas. Entonces, un poco dentro del mundo de los recursos humanos, tú, ¿qué es lo que consideras que puede ser ahora mismo? ¿Qué es lo que se va a llevar en un futuro? Porque ahora con el tema del COVID, todo esto ha cambiado mucho. Entonces, tú Claro. como profesional dentro del sector, ¿qué es lo que ves qué es lo que ves dentro de unos meses que pueda pasar? Porque al final ya no hablamos ni de años, sino hablamos de meses. Sí, no, de meses, de meses. Al final, esto no es una novedad, ni voy a decir ahí algo nuevo, pero es cierto que el COVID ha adelantado todo lo que es los procesos de transformación digital y en recursos humanos donde más lento iban esos procesos, los ha apurado a marchas forzadas y muchos departamentos de recursos humanos todavía no se han dado cuenta de que eso va a pasar, de que la tecnología va a facilitar muchísimo esos trabajos y que las personas que actualmente están en los departamentos de recursos humanos no van a ser tan empleables como ellos creen. O sea, entonces esto genera una crisis existencial dentro del departamento de, ok, o sea, nosotros tenemos que hacer transformación, nos tenemos que digitalizar, cómo lo hacemos, por dónde empezamos, cuáles son las competencias que tengo que tener, qué proveedor de herramientas digitales tengo que, y no, y nadie sabe por dónde tirar. Entonces, yo creo que es algo que poco a poco se está viendo, pero sigue siendo muy lento, creo yo, para las necesidades que tiene la empresa de que recursos humanos se digitalice y se transforme culturalmente. ¿Y cuáles crees que son las ventajas que puede aportar la digitalización dentro del sector? Las ventajas son muchas desde el momento en que te ahorra tiempo, costos y muchos esfuerzos y te permite brindar una experiencia a tus empleados y servicio, que es lo que nos dedicamos, porque al final el recurso humano es un área de servicio, un mejor servicio a tus clientes internos. Y a tus clientes internos que si estás creciendo como empresa son tus candidatos, que van a ser tus futuros empleados. Entonces, es algo que para mí es como fundamental, pero que tampoco se está viendo. Nadie está cuidando esa experiencia que hoy se da como departamento de servicio porque no se viven como departamento de servicio. Ya. Entonces, cuando no te vivís como un departamento de servicio, como puede ser el de compras, porque al final es servicio, eh, no estás pensando en qué experiencia le estás dando a tu cliente. Ya. Y de esto va el futuro, o sea, el presente y el futuro. Así como las grandes empresas que son grandes porque han cuidado la experiencia de cliente y cuidan la experiencia de cliente, no las pequeñas o los departamentos dentro de esas empresas mm, tienen que hacer lo mismo, cuidar la experiencia de cliente interno. Claro. Y la tecnología para esto eh, es como el match perfecto, el match perfecto. Entonces, ¿tú crees que dentro de lo que es tu sector, dentro de los próximos meses, pegará un cambio de digitalización porque se ve obligado un poco por por el cambio en el que estamos viviendo? ¿Y tú crees que la gente se pondrá al día en esta asignatura, por así decirlo, de transformación digital? ¿O ves que muchas empresas quedarán obsoletas y muchos sectores quedarán en el olvido, ¿no? Porque al final es un poco tú como profesional digitalizada ya y en proceso Ujú, de, sobre sí. todo para empresas y profesionales, cómo lo ves tú? Me refiero, ¿qué recomendaciones le podrías dar a gente de tu sector para que tengan esto en cuenta? O sea, tú como Valeria digitalizada, Sí, trabajando ya toda la parte más online y de transformación digital, sí. ¿qué recomendaciones le darías a gente de tu sector para que no le ocurra lo mismo y no se quede desfasada?
A ver, yo creo que hay una competencia que si no la tienen, no sé si, yo creo que se puede desarrollar, que es la curiosidad, porque al final, a mí nadie me dijo que tenía que ser digital, yo he ido por esa línea porque soy curiosa y Claro, porque quiero ser empleable siempre. Entonces, ya trabaje para mí o trabaje para otro, pero sí ser empleable. Y creo que eso es súper importante y yo he hecho mucho en falta de eso en los departamentos de recursos humanos. Las formaciones también es algo, si sos curioso te formás y el formar te genera muchísimas preguntas más de las que llegabas a esa formación, ¿no? Y hay que buscarle respuestas. Y hoy tenemos respuestas en todos lados, es cierto que hay como una sobresaturación de información en Internet y no sabes tampoco cuál es lo adecuado y qué no, pero que hay muchísimas fuentes de conocimiento, como puede ser otras empresas, que te brinden ese know-how o ese conocimiento de cómo se están haciendo las cosas, qué herramientas se pueden utilizar, qué información necesito, pero creo que va más por una cuestión de skills, de soft skills, que de lo hard, ¿no? De decir, bueno, mira, me saco la certificación en agilidad, pero no tengo una mentalidad ágil, por ejemplo, y esto no es tecnología. claro. Entonces, es como, bueno, sí, y el papel, ¿qué hago con el papel? Pero es que es una cosa importante porque al final es un proceso que tendría que haberse dado durante por lo menos 3, 4 años más y que al cabo de un año nos hemos visto, pero con un cambio, pero veloz. Hemos Sí, espabilado, por así decirlo, no total. solamente en el sector de recursos humanos o de un poco lo que es cuidar al trabajador, sino es un poco a nivel general. O sea, hemos tenido que adaptarnos a nuevas circunstancias que no se contemplaban porque no se contemplaban, básicamente. Al final, siempre Exacto. vivimos con comodidades, ¿no? Y al final Sí, salir de esa comodidad es lo que nos ha hecho que las empresas que nos han adaptado al cambio se vayan al hoyo y las sí, empresas que trabajamos con transformación digital pues estemos un poco más demandadas por, más que nada por eso, por la sí, experiencia que sí, tenemos de antes, de antes. Y un exacto. poco, si hablamos, hemos hablado un poco del perfil, ¿no? Que tú estás, Sí, que llevas tú. Y si hablamos un poco del perfil de la gente que quiera empezar a digitalizarse, ya sea, por ejemplo, para buscar empleo, ¿tú qué recomendaciones les harías? O sea, ¿cómo podría empezar una persona, yo totalmente offline, cómo puedo dar ese sí, primer paso para buscar empleo, por así decirlo, fuera de una empresa normal que no sea mandar un correo o una empresa de trabajo temporal, ¿no? Porque al final sí, todos sí, recurrimos la web de tal, enviar correo, o una ETT que enviar correo, porque claro, el concepto de las ETT también supongo que sí. ya ni existirá, básicamente, porque ya no se pueden hacer visitas presenciales, sí, no. Claro. Sí, a ver, no, sigue, esos modelos siguen funcionando, pero creo que no porque, no por el modelo de cómo venden ellos sus servicios, sino por las necesidades que tiene la empresa, que es distinto, que es válido, pero creo que no tiene mucho futuro cuando todo esto se robotice. Entonces, porque las ETT al final cubren un perfil que es bastante reemplazable por máquinas, la mayoría, ¿vale? Entonces es como que, bueno, es un tema muy largo para hablar. Pero, claro, entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer esa gente a partir de ahora? Emplearse, o sea, ser empleable. Y ser empleable no es solo saber buscar curros, sino también formarse y digitalizarse, o sea, o empezar a aprender las herramientas digitales. Y yo creo que para eso, el que no esté en esto es porque no quiere, no porque no pueda, no porque al final, si tenés un ordenador y casi todos hoy tenemos un ordenador y una conexión a internet, y si no en el móvil, o sea, podés verte un vídeo de YouTube de cómo funcionan herramientas digitales que hoy se utilizan desde LinkedIn hasta un Mural, un Miro, un Canva, un no sé qué. O sea, hasta el mismo Zoom. No tenés idea cómo funciona el Zoom. Hay gente que todavía no sabe cómo funciona el Zoom. Hay gente que no sabe cómo ponerse un fondo virtual en Zoom. Hemos pasado un año de pandemia y la gente sigue sin saber usar plataformas de videoentrevista, videollamadas eficientemente. O sea,
Y es como, bueno, pero no tengo por qué saberlo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le vas a sacar partido a una plataforma que te da muchísimas herramientas? El mismo Google. O sea, hay mucha gente que no conoce todas las herramientas que tiene Google, pero pasa por ahí porque no se mete y hace. Entonces, quien quiere buscar curro ahora, un poco es plantearse las preguntas de siempre es, bueno, ¿qué quiero hacer yo y cómo tengo que hacer para llegar ahí? Si lo que yo quiero está en el mundo digital porque la empresa está utilizando herramientas digitales, porque la única forma de acceder es un portal de empleo digital, tengo que estar ahí, tengo que tener un perfil digital Claro, donde quieras. Al final esto es, puedes armar tu page gratis en internet de tu currículum, puedes tener un perfil en LinkedIn, que es una plataforma gratuita donde está todo el mundo. claro. O sea, que querer es poder, que digo yo siempre. Entonces, un perfil de LinkedIn optimizado, hay tropecientos millones de vídeos para que te digan cómo tenés que hacer un perfil de LinkedIn optimizado. ¿Qué herramientas puedes usar? Hacer un vídeo de presentación cortito con el mismo móvil, ¿sabes? O sea que tiene una resolución excelente. Hay millones de formas. Yo sí que lo que siempre digo, buscar trabajo es trabajo. La gente se cree que es mandar currículum y nada más. Y yo siempre los animo a que antes de mandar ese currículum a donde sea que quieran mandarlo, se investiguen de pe a pa todo lo que esa empresa hace, dice que va a hacer y hace, quién está Claro. trabajando ahí, a lo mejor conoces a alguien que está trabajando ahí, y esto las plataformas hoy virtuales, las redes sociales, te lo dan todo servido, o sea, solo hay que buscarlo, o sea, que no hay más ciencia que ponerse horitas a esto y personalizar las cartas de presentación, personalizar el currículum para esa empresa, porque ya tenés mucha información para poder hacerlo. Entonces, algo que te llamó la atención puede ser el asunto perfecto de ese correo por el cual te van a abrir Claro, porque y es que la, destacar. la gente aún no considera ese primer contacto como algo importante. Eso también es un fallo, porque sí que es verdad, Exacto, yo misma, al principio de buscar trabajo, te planteas un poco más cómo puedes llegar a esas personas, pero tampoco ni nos curramos el asunto, simplemente es solicitud de empleo, solicitud, exacto, puesto tal. Claro, no pensamos ni en la huella digital tampoco. Pero la huella exacto, digital que tiene cada uno, eso pasa, o sea, millones de ejemplos de personas suscritas a X páginas y luego utiliza el correo con el que envía currículums. O sea, que no tenemos en cuenta la magnitud que tiene el buscador, por así decirlo, y nuestra huella digital de lo que estamos haciendo. exacto, exacto. Y hay mucha gente que sigue sin entender cómo funciona. De si yo pongo tu nombre en Google, ¿qué va a aparecer? Claro, O sea, que yo el otro día lo hice y aparecía el curso que hacía en doméstica y la gente me dirá, ¿qué hace Valeria haciendo cursos de doméstica? Y me encantan las cosas que hay en doméstica, porque esto es experiencia de usuario y es muy coherente con lo que yo hago, pero si fuera macramé, ¿sabes? O sea, también sabrías de mí. Entonces, hay que tener, o sea, hay que tener ojo, pero no dejar de hacer las cosas, porque la gente, prácticamente el otro día, un amigo me decía que se había borrado la cuenta de Instagram porque estaba echando currículums a grandes corporaciones, ¿no? Y me pareció ridículo, lo voy a decir así, me pareció ridículo porque al final, ¿qué? No vas a poder tener una vida y una red social donde apareces brindando o tomándote un quinto porque te van a decir que sos un borracho. Si la empresa te descarta por eso, para mí no es tu empresa. O sea, al final todo es, pero la gente va más atrás de buscar el trabajo y no pensar si va a ser feliz en ese trabajo y hace todo lo posible para encajar en vez de buscar algo que esté alineado con su propósito. claro, ese es otro tema porque al final, con eso podremos estar horas hablando porque Sí, o sea, es un tema larguísimo de cómo cuando alguien se presenta y nos envía un currículum, la búsqueda automática que genera esa persona, porque al final
sacas, o si está online o tiene rastro digital, pues puedes sacar, o sea, el dónde vive es lo de menos. Sí, Porque exacto. antes nos preocupábamos de, vas a ver dónde vivo, tal. O sea, el dónde vivo es lo de menos. Al final es de dónde está en ese mismo momento, qué le gusta hacer, a dónde va. Claro, al final dejamos una huella con todo, que tampoco es Con malo. todo. En ese sentido, No, tampoco es malo. Lo que sí que entiendo, de lo que dices tú, que al final la empresa que estás buscando no siempre tienes que caparla de que sepa tu vida, porque al final somos personas. exacto, porque al final somos personas y te digo, hay gente que siguen sin entender cómo funciona, a algunos no les importa y lo arruinan y a otros les importa, les das miedo y hay gente que es más coherente y dice, ok, sí, mira mis redes sociales y si te parece bien, bien y si no, mira, no estamos hechos el uno para el otro, esto es como un Tinder, o sea, no tiene más, Claro. no tiene más. Entonces, bueno, yo sí que, a ver, mira, ahora que decirlo del currículum, un tip así muy importante es que un poco por la tecnología misma de las keywords y los searching que hacen los portales de empleo, los software que se utilizan en recursos humanos, es no hacer currículums que sean imagen, ¿no? Porque al final esos currículums no lee las palabras. Es como si hicieras un currículum en Canva que tiene un diseño súper chulo, pero no lee la palabra. Entonces no puedes después sacar ese currículum en una búsqueda que ese reclutador haga porque no te va a leer, a menos que esté cargado en otra forma en texto, ¿no? Pero si no, eso es interesante saberlo porque todo el mundo quiere destacar con un diseño de puta madre y me parece guay, pero después a la hora de inscribirte con ese currículum no funciona. Que bueno, ya también inscribirse con un currículum ya es de antaño. Aún Lo los voy a hay, decir, aún los hay que... los hay así, pero claro, o sea, yo puedo entender algunos perfiles, pero hay otros que estamos todos en LinkedIn. Esto fue un post que yo puse que ya me harté de verlo y dije, hasta aquí. No, o sea, yo como reclutadora no puedo estar pidiendo el currículum cuando lo he buscado por LinkedIn, porque su LinkedIn es un currículum. Claro. Entonces tengo que ser Eh, coherente y Suena molestar lo menos posible. suena un poquito vintage también eso, ¿no? De dame tu currículum o imprime tu currículum, ¿no? Porque al final suena Exacto, muy, exacto, o sea, suena muy a 2000, pero es que ahora aún hay empresas que te piden el currículum físico o el exacto, título o cosas así que dame cosas para demostrar, ¿no? Al final de dónde vienes. Pero sí, exacto, exacto. oye, Valeria, pues nada, muchas gracias por tu ratito de tarde. A ti Siempre es por un placer invitarme. hablar contigo. Y cuéntanos tus redes sociales para que la gente te siga. Claro, por supuesto. Bueno, en Yo solo LinkedIn tengo- obviamente me van a encontrar como Valeria Colombo Bonaldi. En Instagram me van a encontrar como People2 con el 2, People HR. En Twitter estoy como @valu_colombo y por ahí estoy todavía, no he abierto más nada porque no puedo con todo. Pues muchas gracias. Dejaremos tus datos de contacto también por si alguien tiene dudas Genial. o tiene más preguntas. Y muchas gracias y bienvenida a los Double Talks. Gracias. Gracias. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you.